Pues Dios les bendiga a todos. Vamos a compartir palabra de Dios y hemos estado compartiendo por lo menos 2 semanas. Las 2 semanas pasadas yo no estuve compartiendo. La antepasada estuvo compartiendo palabra de Dios mi esposa, que está en la otra recámara, está en la otra habitación. Acá está también. Compartió hace 15 días y la semana pasada tuvimos la bendición también de que compartiera nuestro hermano Max Hidronio. Él es estudiante, pastor, está estudiando allá en el Seminario Teológico Bautista Mexicano y les dio oportunidad a estos hermanos para predicar porque descansé sobre Pedro. Acabamos la primera carta de Pedro, ahora vamos a empezar la segunda carta del apóstol Pedro y son 3 capítulos nada más, pero probablemente saque 4 o 5 sermones al respecto. De hecho, el del capítulo 1 hoy está dividido, solamente vamos a ver hasta el versículo 11. Así que abran su Biblia, por favor, mantengan su Biblia abierta, sea en su celular, física. En segunda de Pedro, capítulo 1, para leer los versículos del 1 hasta el 11. Entonces, vamos a iniciar la segunda carta del apóstol Pedro. Como no es como un estudio bíblico, sino en realidad es una predicación expositiva de la palabra del Señor, no voy a hablarle del asunto de la autoría de Pedro, no voy a introducirme de esta manera porque, insisto, no es un estudio tan profundo de la carta de Pedro, pero así algunos detalles, solamente le puedo compartir 2. En algún momento se ha llegado a dudar de la autoría de la segunda carta de Pedro, se ha llegado a dudar que es a lo mejor alguien cercano o que se usó un pseudonombre, etcétera, o pseudofirma, por así decirlo, y se ha puesto en cuestión, pero la mayoría concuerda sin duda que es el apóstol Pedro, el escritor de esta carta. Otro detalle más por ahí también, ¿verdad? Se dice que no se sabe a quién va dirigida, aunque es la segunda carta de Pedro, como las de Juan, Apocalipsis, Pedro, están catalogadas en esas cartas universales o epístolas universales que están dirigidas a la iglesia que está dispersa en ese momento, porque en la primera carta, obviamente Pedro, en su capítulo 1, dice a los elegidos extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, etcétera. Entonces, él como que lo dirige a este grupo. Acá no pone nada porque cheque cómo inicia. Ahorita lo voy a releer. Siervo y apóstol de Jesús, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador, no menciona a quién va dirigida, pero obviamente si está escribiendo la carta es porque obviamente alguien va dirigida. No sabemos exactamente a quién, pero suponemos, ¿verdad? Los comentaristas suponen que obviamente va dirigida a la iglesia también que está pues dispersa, pasando situación complicada en ese momento de la historia. Muy bien, pero hoy vamos a ver un cristiano fructífero. Un cristiano fructífero, un cristiano que da fruto. Eso es lo que veamos, quiero que veamos el día de hoy. Y quiero introducirme de la siguiente manera. Cuando usted siembra algo, usted siembra un árbol, ¿verdad? Independientemente de la fruta que usted le guste, a lo mejor siembra un árbol por ahí de manzana, de mandarina, jovito, allá en mi tierra, ¿verdad? Los que son de allá de Tampico solo saben, los que me están oyendo de Tampico, Madero, Altamira y alrededores saben de qué fruta hablo, porque creo que no hay en otro lado. Jovito, ¿verdad? Pero nosotros ahí estamos, ¿verdad? Usted siembra, planta la semilla, el árbol crece, da fruto, pero hay un problema, puede haber un problema de que ese árbol le pueda caer plaga. Ese árbol le puede caer plaga y el fruto sale defectuoso o en ocasiones, a veces gusanos, ¿verdad? Algún tipo de gusano se termina comiendo la rama de un árbol y poco a poco empieza a comerse el árbol, por así decirlo. Y comerse me refiero a que obviamente eso va a implicar que el árbol no dé fruto. Bueno, nosotros estamos hablando de que un hijo de Dios, una persona, un creyente debe sin duda que debe dar fruto. ¿Vale? Entonces, muy bien, así con esa introducción, un cristiano fructífero. Y déjame hacer una oración, Padre. En esta hora pongo en tus manos esta porción de la escritura que se va a compartir. Bendice a los hermanos que están conectados a través de los medios de comunicación y los que otros lo habrán de ver después, porque sabemos que esto también se reproduce tiempo después, horas después, semanas después. Gracias por esta palabra que podemos compartir. Sé con nosotros y que tu nombre sea glorificado, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos ahí con los primeros 2 versículos. Antes de entrar, quiero compartir 3 enseñanzas con ustedes. La primera, un cristiano fructífero es parte de la naturaleza divina. Segunda, un cristiano fructífero se esfuerza. Y la tercera, un cristiano fructífero no es corto de vista. Y ahorita vamos a analizar cada una de ellas. Muy bien, pero hay primero 2 cosas interesantes que necesitamos aprender. Dice ahí, segunda de Pedro capítulo 1, versículos 1 y 2, dice Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra. Que abunden en ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios y de Jesús
nuestro Señor. Antes de entrar de lleno al primer punto, a la primera enseñanza, hay dos cosas que Pedro da por hecho en los cristianos. Hay dos cosas que Pedro da por hecho en los cristianos. La primera es la fe. Dice, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe. Ahora, no se queda Pedro nada más en el asunto de una fe. Menciona una fe tan preciosa. Dice, como la nuestra. Entonces, Pedro está diciendo, ustedes tienen la fe preciosa como nosotros la tenemos. Y ahora, ¿cómo se presenta Pedro como apóstol y siervo del Señor Jesucristo? Está a la disposición como ese siervo, como ese esclavo, está a la disposición del Señor, está a la disposición del Maestro. Y Pedro está diciendo, ustedes tienen una fe tan preciosa como la nuestra. Es decir, no es que nada más tu fe sea preciosa, o no es que la mía como siervo y apóstol del Señor es más preciosa que la tuya. No, la iguala al tal grado que dice una fe preciosa como la nuestra. Ahora, no está hablando del tamaño de la fe, porque entonces sí, ahí sería otra cuestión. Seguramente Pedro tenía más fe que algunos de nosotros hoy en día. Pero bueno, lo primero, él está dando por hecho que un hijo de Dios, que un cristiano verdadero tiene fe. Eso es lo primero que da por hecho. Entonces ahí dice, por los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador han recibido una fe tan preciosa como la nuestra. Y la segunda cosa que él da por hecho es, entonces hay dos cosas que da por hecho él en los cristianos, la fe preciosa y el conocimiento de Dios y Jesús. Dice el versículo 2, que abunden en ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento. Esto tiene que ver con la salvación, que es algo que Dios nos da a través de Jesucristo, la gracia y la paz. Dice que eso abunde por medio del conocimiento. No dice que tendrán o dice que están aprendiendo, que en parte sí, lo seguimos aprendiendo, pero no dice por medio del conocimiento que van a tener, no, dice que tienen en Dios. Entonces, dos cosas está dando por hecho Pedro, que usted debe tener fe y que usted debe tener conocimiento de Dios y de Jesús, nuestro Señor. Son dos cosas básicas dentro de nuestro cristianismo y necesitamos tener fe, una fe preciosa, porque no es cualquier fe, no está puesta en un objeto, está puesta en una persona viva que resucitó, una persona con poder, que es Jesucristo, y el conocimiento de él, del Padre, del Hijo, y que se lo va otorgando el Espíritu Santo. Entonces es una interacción también de la Trinidad. Y entonces son dos cosas, antes de entrar al punto y antes de entrar a lo que Pedro quiere decir, da por hecho dos cosas: la fe que usted debe tener, la da por hecho, y el conocimiento también de Dios y de Jesús que usted debe tener. Esto entonces, que va a decir en su carta, a partir de este momento, sin duda, es para los cristianos que tienen fe y que son conocedores o que tienen conocimiento de Jesús y de Dios. Entonces, esto va para cada uno de nosotros si tenemos fe y si tenemos conocimiento de Dios y de Jesús. Muy bien, y la primera enseñanza la encontramos en los versículos 3 y 4. Dice así: su divino poder, al darnos el conocimiento, otra vez da por hecho el conocimiento, su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo, debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Entonces, la primera enseñanza, un cristiano fructífero. ¿Cómo es un cristiano fructífero? Un cristiano fructífero es parte de la naturaleza divina. Un cristiano que da fruto, un cristiano fructífero, es parte de la naturaleza divina. La palabra que se nos traduce como naturaleza, porque termina ahí el versículo 4 diciendo, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. La palabra que se nos traduce como naturaleza en su idioma original al nuestro, en el griego, tiene la intención de una semilla que germina. Por eso es que inicié con esta introducción de un arbolito, ¿verdad? Un árbol frutal que usted quiera sembrar, que usted siempre. Entonces, la palabra que se nos traduce como naturaleza tiene la intención de una semilla que germina. Es decir, que es algo normal.
Es algo normal que un hijo de Dios que tenga esa natura divina, es decir, que aquel que lo tiene, debemos parecernos cada vez más y más a él, porque la idea es que esa semilla germine y empiece que de una u otra manera a dar fruto. Pero recuerde usted también lo que nos contó Jesús, la parábola del sembrador. Entonces ahí depende también de uno en dónde va a caer la palabra, si va a caer en el camino, si va a caer entre espinos, entre las piedras, o si va a caer en buena tierra. Entonces los que son hijos de Dios, la intención dice, los que son parte de esta naturaleza divina, la intención es una palabra, es una semilla que va a germinar. Entonces el Señor viene, cuando creemos en Él, viene y planta su semilla, y la idea es que nosotros poco a poco vayamos creciendo en el Señor y vayamos conociéndolo cada vez más. Ahora, algunos, porque dice ahí, dice, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Entonces nos queda claro que nosotros somos parte de esta naturaleza divina. No es que seamos divinos, ese es otro tema. El que fue divino fue Jesús, ¿verdad? Fue humano y fue divino. Nosotros somos meramente humanos, pero nos hace partícipes. Ahora, eso de naturaleza divina, la intención es otra vez germinar, de que nosotros vayamos creciendo constantemente en el conocimiento de nuestro Dios y que nuestra vida vaya dando fruto. A eso se refiere, a que nos vayamos pareciendo más y más en nuestra vida, en nuestro mundo, a Él. Algunos viven más con su naturaleza mundana que divina. Algunos viven más con su naturaleza pecadora que la divina. Algunos viven más con su naturaleza del mundo, de deseos carnales, que sus deseos espirituales. Pedro vuelve a darnos señas de que tenemos el conocimiento de Dios. Vea usted el versículo 3. Su divino poder al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia excelencia. Entonces está refiriendo a Jesús y estando por hecho que nosotros tenemos conocimiento de él. Esta carta no va dirigida a inconversos. Esta carta va dirigida a personas que conocen de Dios, a personas que conocen de Dios, que tienen fe en el Señor. No, aunque es una epístola universal para la iglesia dispersa, no va dirigida. Seguramente no faltó algún inconverso que le escuchara, la leyera, como a lo mejor alguien de Face, que a lo mejor no es creyente, ¿verdad? No se congrega en algún lado, pues, puede ser, y que está teniendo dudas del Señor. Bueno, no es para él la carta que Pedro está escribiendo, pero sin duda Dios va a hablar a través de esto para que él pueda tener un conocimiento de él. Bueno, Pedro vuelve a darnos señas de que tenemos el conocimiento de Dios. Asimismo, en esos versículos, Pedro nos enseña tres grandes descripciones de Cristo. Nos hace tres grandes descripciones de Cristo. ¿Y qué descripción hace de Cristo en estos versículos, Pedro? La primera es el Cristo de poder. Dice, su divino poder al darnos conocimiento. Entonces, Pedro nos está presentando un Cristo de poder, nos está presentando un Cristo poderoso. Es lo primero que está haciendo. Y lo segundo dice, es el Cristo de la generosidad porque da. Dice, de aquel que nos llamó por su propia excelencia, nos ha concedido las cosas. Y entonces es el Cristo de poder, es el Cristo de la generosidad porque da, pero también es el Cristo de las promesas, porque dice, Dios, por medio de Cristo precisamente, nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas a nosotros. ¿A quién? A nosotros, a todos no, a nosotros. Ahí están para todo aquel que quiera venir, pero primero es por medio de Cristo. Entonces, en estos versículos, desde el 3 hasta la mitad del versículo 4, por lo menos Pedro exalta tres veces a Cristo, diciendo que es el Cristo de poder, es el Cristo de la generosidad porque da, incluso va más allá porque recordamos, él dio su vida por nosotros. No me diga usted que el Señor no es generoso. Y es el Cristo de las promesas, porque también a través de Jesucristo nosotros, sin duda, lo sabemos, tenemos promesa de vida eterna. Por lo tanto, a nosotros nos corresponde, ante este Cristo maravilloso, ante este Cristo de poder, ante este Cristo de la generosidad, ante este Cristo de las promesas, tenemos por lo menos dos cosas que hacer. La primera, debemos escapar de la corrupción del mundo. Si usted quiere ser partícipe de la naturaleza divina, si usted quiere ser un cristiano fructífero, parte de esta naturaleza divina, lo primero que debe de hacer es escapar de la corrupción del mundo.
escapar de la corrupción del mundo. Dice, versículo 4, Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Entonces, si usted quiere ser partícipe de la naturaleza divina, la condición es, debes escapar de la corrupción del mundo. Si tú no escapas de la corrupción del mundo, no puedes ser partícipe de esto que nos está diciendo el apóstol Pedro. No podemos, no le busques tres pies al gato, no quieras tener un pie aquí en el mundo y otro acá en el cristianismo y hacer una remolacha de ideas. No, no va por ahí. No va por ahí. No te hagas. No va por ahí. Pedro es bien claro. ¿Quieres ser partícipe de la naturaleza divina? Debes hacer dos cosas. Y la primera es escapar de la corrupción del mundo. Y sin duda, hermanos, sin duda vivimos en un mundo tan corrupto que ha llegado la corrupción a nuestras iglesias. Ha llegado la corrupción, los malos deseos que habla ahí, que es en general, porque no sabemos exactamente a qué se refiere, como pueden ser sexuales, como pueden ser algunas cosas más, como pueden ser malos deseos de economía, de querer transar, de querer dañar al hermano, de querer, no sabemos, es muy vasto ese concepto y Pedro no especifica, solamente dice malos deseos. Entonces, la corrupción del mundo se ha metido en ocasiones a la vida de nuestros miembros de la iglesia. La corrupción del mundo se ha metido a la iglesia. La corrupción del mundo, en muchas ocasiones se ha metido en las vidas pastorales, se ha metido en la vida de los pastores, teniendo otros deseos, malos deseos, en lugar de compartir la palabra como es, darle prioridad, confrontar a las personas, que su vida sea confrontada a través de la palabra. Entonces se ha metido tanta corrupción a nuestras iglesias y debemos de erradicarla de alguna o de otra manera. Y como vamos a ver más adelante, que el Señor nos permita no ser miopes, sino que veamos el problema serio en el cual a veces nuestras iglesias están metidas o algunas de las ovejas, porque aunque yo estoy hablando de la iglesia, no me refiero a todas las ovejas en general. Sabemos que hay hermanos que son bien fieles, que son leales, que sí oran, que meditan la palabra, pero tenemos aquellos hermanos que si le hago una lista, ¿para qué? No, se me va a ir el tiempo. Esa es la iglesia del Señor. Ahora, otra vez, ¿a quién le está escribiendo? A la iglesia. No es una carta dirigida a inconversos, es una carta a la iglesia, a las iglesias que están dispersas. Es lo que entendemos por lógica si seguimos la secuencia de la primera carta, que fue en tiempo distinto, está escrita en otro tiempo, no tan alejada, pero suponemos que él sigue escribiendo a las iglesias. Dispersas o no dispersas, va dirigido a las iglesias. Entonces, él se da cuenta de que el mundo debemos de escapar de la corrupción. Ahora, si él está diciendo esto, es porque seguramente Pedro de alguna u otra manera se ha enterado o ha visto o ha sabido de que hay corrupción sin duda alguna, o a lo mejor se ha enterado de las cartas de Pablo cuando dice, fulano me ha hecho daño y Meneo y fulano me han abandonado y de Mesio, creo, no me acuerdo del nombre, pero era colaborador conmigo y por amor al dinero me ha abandonado. Vaya usted a saber, y esos eran los hermanos que acompañaban a Pablo. Hermano, ¿qué nos espera a nosotros, simples mortales, que la gente te dé una puñalada por la espalda? Bienvenido al mundo del cristianismo. Ahora, está mal, por supuesto, hermanos, está mal y me duele y me conmueve que a veces tengamos eso en nuestras iglesias en general, no hablo de Vive la Esperanza, hablo en general de nuestras iglesias, en todos lados hay. ¿Quieres participar de la natura divina? Necesitas escaparte de la corrupción del mundo. ¿Qué tanto se ha metido el mundo? Primero en tu vida, porque primero se mete en nuestra vida, hermanos, y después ya uno lo va metiendo a la iglesia, se va haciendo ciertas ramas y se va encajando en la iglesia. Mucho cuidado, hermano, mucho cuidado. Entonces, ¿quieres tú participar de la naturaleza divina? Lo primero es, debemos escapar de la corrupción del mundo. Y lo segundo es, debemos tomar las promesas de Dios. Esto es hermoso. Pastor, ahora sí nos va a hablar de algo bonito. Sí, pues sí, yo le hablo lo que dice el pasaje, yo no le voy a suavizar nada. Usted ya me conoce todo. Dice, así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción del mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte de la naturaleza divina. Entonces, otra vez, tú no puedes hacer tuyas, tú no puedes apropiarte las promesas si sigues inmerso en el mundo.
Sí, sí, ahora me refiero, estamos en el mundo, lo sabemos, pero me refiero a las costumbres del mundo, a los pecados del mundo. No puedes hacer tuyas las promesas. Aquí la condición es, Él se las ha entregado para que ustedes cuando escapen o luego de que escapen, entonces sí, te puedes apropiar de alguna de las promesas que sigan vigentes, porque hay promesas que no siguen vigentes. Ya lo he compartido muchas veces. Hay promesas que fueron exclusivas para el pueblo de Israel, no para mí, no para nosotros, pero hay quienes se aferran a que sí, esta es promesa mía. Bueno, pues está bien, y si es de bendición, adelante. Yo no tengo problema con eso, pero hay promesas que ya no son vigentes el día de hoy, aunque hay un montón en la Biblia, más de 3,000, dicen algunos, no sé, pero tenemos promesas vigentes en Jesucristo y tenemos de entrada promesa de vida eterna. Esa promesa sigue vigente sin duda, hay algunas otras más. Entonces, pero no puedes hacer la tuya. No puedes participar de esa promesa mientras tú no escapes de la corrupción del mundo. Así que las dos cosas que tenemos que hacer aquí es escapar de la corrupción del mundo y posteriormente, entonces sí, debemos tomar las promesas de Dios. Muy bien. Esa es la primera enseñanza. Vamos a la segunda enseñanza, versículos del 5 al 11. Perdón, del 5 al 8. Y dice así. Precisamente por eso. Ahora, esta frase, precisamente por eso, o sea, para que no hagas lo de arriba, me refiero a que para que no te encajes en el mundo, para que puedas escapar del mundo, Pedro nos va a dar la solución. Porque la misma Biblia, hermano, siempre nos da, ay, es que no sé cómo hacerle, Señor, es que caigo siempre en la tentación. La Biblia nos dice cómo escapar, hermano, déjate de hacer miope, como ahorita lo vamos a ver. La Biblia nos da la salida, siempre. Siempre nos da la salida. Ya lo vimos en el capítulo 5, en el capítulo 5 de primera carta del apóstol Pedro. Regresémonos tantito, en el capítulo 5, chécate con esto. ¿Quieres vencer tu tentación? Ahí te va. Practiquen el dominio propio, 5:8, primera de Pedro 5:8, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firme en la fe, sabiendo que los hermanos de todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Entonces, para vencer toda tentación de la cual siempre estás llorando porque caes y porque tu vida no cambia, debes resistir al diablo, debes mantenerte firme en la fe. Y si tú estás cayendo constantemente en las tentaciones, es porque tu fe no está bien firme. Y porque tampoco tienes dominio propio y porque tampoco te mantienes alerta, con tan poquito caes. Abusados, hermanos. Por eso, repite Pedro, precisamente por esto, o sea, para que no caigas en lo de arriba, dice Pedro, para que escapes de la corrupción del mundo, y aquí nos va a dar la salida, y aquí está la segunda enseñanza. Dice así, por eso, precisamente por eso, esfuércense para añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios amor, afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque estas cualidades si abundan en ustedes, aquí sí ya él ya no da por hecho esto. Dice, si es que abundan, porque sabe que en algunos no abundan. ¿Sí? Entonces, por eso ya Pedro dice, estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Esto dice aquí, no lo digo yo. Hay pastores que me lo dijo muy feo. Aquí dice, si ustedes hacen esto, dice, si abundan en esto, o sea, en la fe, la virtud, entendimiento, dominio propio, constancia, devoción a Dios, amor fraternal o afecto fraternal y amor, si abundan en esto, los hará crecer en el conocimiento de Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Date cuenta, por lo menos es la tercera vez que Pedro habla de que necesitamos el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El conocer del Señor, hermanos, es una necesidad. Es una necesidad básica en nuestra vida. Entonces, la segunda enseñanza del 5 al 8 dice, es la siguiente, un cristiano fructífero se esfuerza. Un cristiano fructífero o un cristiano que da fruto se esfuerza. Por eso dice el versículo 5, precisamente por eso, esfuércense. ¿Para qué?
para todo lo que Él nos va a decir. Ahora dice ahí, esfuércense por añadir. Y primero, antes de mencionar la fe, antes de mencionar el entendimiento, el dominio propio, constancia, dice, añadan. Ojo con esto. Esto es muy interesante. Porque ¿qué se te viene cuando yo te digo, añade algo a tu vida? Uno siempre lo ve en la manera que aquí, voy a aprovechar que tengo esta bolsita aquí de mi esposa y sus crayolas y todo eso. Cuando uno te dice, añade algo a tu vida, uno dice, bueno, pues le echo esto, lo meto y ahora he hecho esto y tenemos esa idea. ¿Sí o no? Tenemos esa idea, pero chécate esto. La segunda enseñanza es un cristiano fructífero se esfuerza. La palabra añadir que nos menciona aquí Pedro, porque acuérdate, estamos hablando del griego, no estamos hablando de nuestro español, ni del latín, no, estamos hablando del lenguaje del idioma griego que se ha traducido a nuestro idioma, y la palabra en su intención original, la palabra añadir en el griego, tiene la intención de proveer, suplir, contribuir, suministrar. La repito otra vez para ver si captas la idea. Si yo te digo, añade algo, proveer, suplir, contribuir y ministrar. Es decir, que es de adentro. ¿Sí la captaste ya? Es de adentro hacia afuera. No es de acá, como dice el ejemplo de la bolsa. No es de aquí para acá. No, es de aquí para allá. Es decir, que es desde adentro hacia afuera, no al revés, como generalmente pensamos. Es decir, la intención no es primero añade algo y da. Que hasta cierto punto sí, porque si no tenemos esto, si no tenemos fe, si no tenemos dominio propio, si no tenemos, aquí lo que nos menciona Pedro, constancia, si no tenemos devoción, si no tenemos afecto fraternal, hermano, pues no vas a dar nada. ¿Sale? Bueno. La intención no es primero añade y luego da, porque así somos, no, sino que de lo que ya tienes, de lo que tú ya tienes, da a los demás porque tú eres quien va a proveerlo, suplirlo, etcétera. Con esto necesitamos entender, hermanos, amigos que me están viendo, que estas virtudes de las que Pedro habla, y te las repito, la virtud de la fe, dice, añadan a su fe virtud. Entonces es la fe, la virtud, el entendimiento, el dominio propio, la constancia, la devoción a Dios, el afecto fraternal y el amor. ¿Vale? Entonces, estas virtudes de las que Pedro nos habla, nos dice que ya las tenemos. O deberíamos de tenerlas, hermanos. ¿Cuánto hay que trabajar en nuestra vida, no? ¿Qué pasó? Ya nos quedamos sin aliento, ¿no? Pedro está diciendo, esto ya lo tienes. Ya lo tienes. Solamente compártelo. Compártelo. Entonces, solo es cuestión de que las pongamos en práctica en nuestra vida en donde quiera que estemos. Porque, sí, en la iglesia, ¿no? Nos gusta poner estas virtudes y a veces, porque hay hermanos que incluso estando en la iglesia les vale y se comportan, en lugar de tener dominio propio, tienen un demonio propio y se dejan llevar por su, son imprudentes en ocasiones y hasta yo lo he sido. Ustedes saben mi carácter también, para los que me conocen, así somos en ocasiones. Es cuestión solo de que pongamos en práctica nuestra vida donde quiera que estemos, no nada más en la iglesia, sino también fuera de la iglesia, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en donde nos desenvolvamos, el simple hecho de ir a la tienda, en donde sea, debemos de poner esto en práctica. Ahora, se nos da una lista, que ya la leí, se nos da una lista de virtudes que debemos de nosotros dar como fe, virtud, entendimiento, dominio propio. Ahora, la virtud tiene que ver con algo de coraje, ¿sí? Tiene que ver con coraje, constancia. Entonces, fe, virtud, entendimiento, dominio propio, constancia, devoción a Dios, afecto fraternal y amor. Ahora, la lista, ¿quién la encabeza? La fe. Y la fe no es primera vez que Pedro la menciona aquí hasta el versículo 5, sino que la fe ya la viene mencionando desde la introducción a la carta. ¿Te acuerdas? Desde el saludo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa. Versículo 1. Entonces la lista la encabeza la fe. ¿Y con qué termina? Tenemos a la fe que encabeza todo. ¿Y con quién va a terminar? Con el amor. Va a terminar con el amor. ¿Y qué hay en medio de eso? En medio de la fe y en medio del amor está ¿qué?
está virtud, está el entendimiento, está el dominio propio, está la constancia, está la devoción a Dios y está el afecto fraternal. ¿Qué quiero decir con esto? La lista la encabeza la fe y termina con broche de oro con el amor. Esto debemos verlo como un árbol, hermanos. ¿Recuerdas tú que la palabra, que no sé qué palabra que compartí, que conocimiento? Ya no me acuerdo cuál palabra, pero bueno, recuerden ustedes una palabra que les compartí que tiene la intención de una semillita que germina. Entonces debemos ver esto que nos comparte, esto que inicia con la fe y termina con el amor y en medio está todos esos frutos, que también la fe y el amor son frutos o virtudes. Entonces debemos verlo como un árbol que las raíces son la fe, pero que el fruto visible, tarde que temprano, va a ser el amor. Entonces, si tú todavía no tienes amor, si tú todavía no tienes virtud, si tú no tienes conocimiento, amor fraternal, el amor fraternal es preocuparse por el hermano, preocuparnos el uno por el otro, tratar de ayudarnos, de bendecirnos, no de juzgarnos, de criticarnos, hermanos, debemos perdonarnos en medio de este mundo, debemos perdonarnos como hijos de Dios, el perdón debe de abundar en nuestra vida. Entonces, si tú dices, pastor, yo estoy batallando con el amor, tus raíces son la fe. ¿Qué tal están tus raíces? Porque sabes, también hay animalitos, si no me equivoco, que también se comen la raíz, se pueden estar afectando la raíz. Entonces, ¿cómo están tus raíces de la fe? Porque al final de cuentas el fruto va a tener que ser el amor. Entonces, necesitamos ver estas virtudes como ese árbol que las raíces son la fe, pero el fruto visible y frondoso, al final de cuentas va a ser el amor. O la otra es como ese puente que en un lado está la fe y en el otro el amor, y esas dos sostienen todo lo demás. Entonces debemos empezar por la fe. ¿Y cómo está nuestra fe, hermano? Tal vez tengas una fe herida, tal vez tengas poca fe, tal vez tengas una fe desilusionada por alguien que te ha hecho daño. No lo sé. Yo no sé cómo esté tu fe, pero nunca es tarde para que podamos reavivar la llama de nuestra fe e ir a Dios y decirle, Padre, ayúdame a mi fe, ayuda a mi incredulidad, como oró aquel, ¿verdad? Que se acercó a él y le dijo, ¿crees? Le dijo el Señor, creo, ayuda a mi incredulidad, no me cabe eso a mí en la cabeza, ¿cómo crees si tienes duda? Bueno, él fue sincero. Entonces, ¿cómo está tu fe? Debes de ir al Señor. Si tal vez tu fe está mermando, está menguando, tú debes de ir al Señor, porque al final de cuentas esa te va a llevar al amor y en medio de eso debe haber todo lo que Pedro nos está mencionando. Ahora, volvemos al punto de esforzarnos, porque dice precisamente por eso esfuércense, esfuércense, necesitas esforzarte. Si tu fe está fallando, debes esforzarte. Si tu problema es la virtud, como dice aquí, virtud, si tu problema es el entendimiento, el dominio propio, la constancia, la devoción a Dios, el afecto fraternal o el amor, debes de esforzarte. Debes esforzarte. Si no se esfuerza, ahora, ¿cuál es el resultado? Si no te esfuerzas, Pedro es claro. Si no te esfuerzas, puede ser inútil e improductivo, ya que no tendrás el conocimiento del Señor. Serás alguien que no da fruto y somos llamados a todos los que en Él hemos creído para dar frutos de buenas obras. Necesitamos entender que nuestra vida es fruto de lo que conocemos de Dios y su palabra. Nuestra vida es fruto de lo que conocemos y vivimos de Dios y su palabra. Es por eso que no podemos ser tan cortos de vista y tan ciegos que no nos demos cuenta que en muchas ocasiones estamos mal en nuestra vida. Debemos permitir el Espíritu Santo redarguya nuestra vida. Empecemos a desechar lo que no nos lleva al final de estas virtudes. El amor. Si hay algo carnal que no te está llevando a la fe, el amor, virtud, constancia, dominio propio, debes desecharlo. Necesitas desecharlo. Y por eso termina el versículo 8. Dice, si abundan, porque la idea es que esto abunde, hermano, la idea es que abunde la fe, la virtud, el dominio propio, que abunde el afecto fraternal, que abunde el conocimiento y que abunde el amor. Eso es lo que debe abundar en nuestra vida, eso es lo que debe abundar en nuestras iglesias. Eso es lo que debe abundar. No el legalismo, no el tradicionalismo, no el dinero. Está bien y sirve y ayuda, pues sí,
Me refiero al dinero, pues a quién no le ayuda, por supuesto. Necesitamos de eso para, sin duda, vivir, pero no es lo más importante. Debe abundar esto. ¿De qué les sirve a muchas iglesias tener millones en tesorería? Si son legalistas, si no aceptan a todos, si no perdonan, si están juzgando. Hermanos, por Dios, qué bueno que tengan ahí su recurso y deberían de aprovecharlo en abrir iglesias, sostener pastores, misiones, no lo sé. Pero bueno, dice, esto es lo que debe abundar Pedro. Y si tú te das cuenta, no dice, debe abundar el dinero, debe abundar la felicidad. Eso no lo dice. Eso va a venir a consecuencia, sin duda, y de tu esfuerzo y trabajo y de una u otra manera como Dios te bendiga. Entonces dice, si abundan ustedes esto, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán sean inútiles e improductivos. Francamente, tenemos inútiles y tenemos improductivos en nuestras iglesias. Esa es una cruda realidad, porque no están haciendo esto. Entonces la decisión es tuya. ¿Quieres ser inútil e improductivo o quieres ser, como la segunda enseñanza, o quieres ser un cristiano fructífero que se esfuerza? ¿Sale? Muy bien, aquí continúo. Muy bien, debemos desechar lo que no nos lleva al final de estas virtudes, que es el amor. Y una última enseñanza, versículos del 9 al 11. Dice así. Dice, en cambio, el que no las tiene, y aquí ya se mete más a fondo el apóstol Pedro. Si tú decías, ay, es que me dolió que nos dijera inútiles e improductivos, bueno, lo que sigue es más suave, pero también es delicado. Dice Pedro, en cambio, el que no las tiene, ¿qué no tiene? La fe, la virtud, entendimiento, dominio propio, constancia, amor, etc. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos, otra vez, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios. O sea, lo que con esto nos está diciendo, en realidad eres salvo. En realidad tienes un llamado de Dios porque no tienes estas virtudes. En realidad tienes un llamado. No, pues no sé, esfuérzate. Primero entrega tu vida a Jesucristo, porque mejor de ahí partimos. Esfuérzate, dice el apóstol Pedro. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La última enseñanza, un cristiano fructífero no es corto de vista. Un cristiano fructífero. Un cristiano que da fruto no es corto de vista. No es corto de vista. Muy bien. Una persona de vista corta no puede ver más allá de sus narices. ¿Conoces gente así? ¿Conoces gente en la iglesia así? ¿Conoces algún amigo así? ¿Conoces un familiar así? ¿Sabes? Jesucristo es un experto y fue un experto cuando estuvo en la tierra. Fue un experto a no tener una vista tan corta como los fariseos, como los religiosos, incluso como sus mismos discípulos. Él tuvo una vista más allá, una vista más amplia. Una persona de vista corta no puede ver más allá de sus narices, ve solo el mundo y lo que acontece alrededor de él, pero no tiene preocupación por las cosas espirituales, no tiene preocupación por preservar esa natura divina y no tiene deseo de participar en las virtudes que Pedro acaba de mencionar, que inician con la fe y terminan con el amor. Y hay dos cosas que debe hacer aquí y una es un problema. Esta persona, hermanos, nunca debemos de olvidar que hemos sido limpiados. Nunca. Nunca se te olvide, hermano, de dónde vienes. Nunca se te olvide de dónde, que ya se le subió. ¿Por qué se te tiene que subir? Si en la iglesia todos somos iguales. Santiago es bien claro, sí, pues a los ricos les das un lugar acá prominente y a los pobres, no, allá déjalos. No, eso no va con nosotros. No debemos olvidarnos de dónde hemos salido. Y no me refiero a, es que yo siempre he sido rico, ¿de cuál posición? No me refiero a tu posición económica,
Digo, por si eso pensabas, ¿no? No me refiero a tu posición económica ni a tu dinero, yo no me refiero a eso. Me refiero a tu condición espiritual, cómo estábamos, porque yo me incluyo. ¿Cómo estábamos? Nunca se te olvide de dónde nos ha sacado el Señor. Nunca se te olvide de dónde vienes. Tú vienes de una condenación eterna, pero que has sido salvo por haber creído en Jesucristo. Todos venimos de allá. No estoy hablando de tu situación económica, tu posición, tu trabajo, tu licenciatura, tu ingeniería, tu maestría, tu doctorado. No hablo de eso. No hablo de eso. Porque a eso no se refiere Pedro. No te olvides de dónde el Señor te ha sacado. Por eso dice, ahora, ¿quiénes sí se olvidan? Pues los que están ciegos, los que no tienen ninguna de estas virtudes. Ellos sí se olvidan, dice él. Hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse el llamado de Dios, que fue quien los eligió. Perdón, desde el 9 dice, en cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. O sea, el orgullo, es lo que yo vislumbro, lo que dice Pedro, haz tu orgullo a un lado. Haz tu orgullo a un lado. Muy bien. Entonces, primero, no debe olvidar que ha sido limpiado. Eso nos hará recordar nuestra humanidad caída y pecadora, que somos imperfectos, pero a la vez limpios por la sangre del Cordero. Somos imperfectos. Yo soy imperfecto. Usted es imperfecto. El que esté libre de pecado, que tire la primer piedra. Todos tenemos cola que nos pisen, por ahí decimos, ¿verdad? Algunos más, otros menos, pero todos tenemos, hermanos, de alguna u otra manera, cuando no eres tú, es alguien, es algún familiar, puede ser tu hijo, puede ser tú mismo, puede ser tu esposa, todos tenemos algo. ¿Quién está libre de eso? En realidad nadie, pero ¿cómo somos buenos para juzgar? Bueno, otra cosa más, debe esforzarse más todavía para no caer, porque eso dice ahí, por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen esto, o sea, si te esfuerzas, no caerás jamás y se te abrirán las puertas de par en par del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, otra cosa que debemos de hacer en esta última enseñanza, para no ser cortos de vista, lo primero es, no debemos olvidar que hemos sido limpiados. Y la segunda, no debemos olvidar que debemos esforzarnos más todavía. ¿Por qué? Por no caer, por no caer. La vida, hermanos, ahora, cuando Pedro está hablando de caer, tiene seguramente en mente el asunto de una carrera. Pablo habló de la carrera, ¿verdad? Del atletismo y todo eso. La vida es como una carrera y debemos tener mucho cuidado para no caer y ahí quedarnos. Ojo con esta última frase. Para no caer y ahí quedarnos. Sin duda en ocasiones vamos a caer. Sin duda en ocasiones vamos a caer. Pero si eso pasa por la fuerza del Señor que Él nos da y la vista que debemos tener más allá, con nuestra vista espiritual, puestos los ojos en Jesús, deberemos levantarnos y continuar nuevamente en la vida. Hermanos, nadie está exento que algo pueda pasar en su vida, a que alguien pueda caer en alguna situación. Pero si eso pasa, debemos a usted ayudarle, restaurarle. Usted debe ponerse otra vez en pie con las fuerzas que el Señor le da, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero si usted no tiene estas virtudes, desde la fe hasta el amor y lo que hay en medio, usted su vista estará muy corta, usted será un miope, usted será un ciego y hasta se le va a olvidar de dónde el Señor lo ha sacado. Y cuando eso pase, que el Señor guarde la hora, que eso no llegue a pasar en nuestras vidas. Déjenme concluir con una oración. Dios, gracias por tu preciosa palabra, Dios. Señor, nuestra condición es pecadora, pero tratamos, Señor, de buscarte. A veces fallamos incluso, Padre, en buscarte, porque nos absorbe lo que sea, el mundo, los malos deseos, como vimos aquí, lo que acabamos de ver. Señor, queremos que tú nos ayudes a tener estas virtudes, que más o menos las recuerdo todas, no me las sé todas, pero la fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, el amor fraternal y el amor, Señor. Ayúdanos a que eso abunde en nuestra vida, que podamos dar fruto, porque para eso somos llamados, Señor, para dar fruto
de buenas obras. Algunos cristianos se guardan sus buenas obras. Debemos ayudar, debemos bendecir. Señor, tenemos una familia necesitada de nuestra iglesia. Mueve el corazón de Vive la Esperanza, poder ayudarles mañana y bendecirles. Gracias. Oramos a ti, Padre, para que podamos ser un cristiano fructífero, un cristiano que da fruto. Sí, bien es cierto, a veces también damos el fruto del pecado, del egoísmo, de la avaricia, de la envidia, de la crítica, del chisme, de muchas cosas, de la lujuria, no lo sé. Padre, ayúdanos a esforzarnos para ser mejores cada día. Y si llegamos a caer, porque somos pecadores, Padre, sabemos que ahí va a estar tu mano o algún cristiano para levantarnos. Guárdanos de abandonar al caído. En el nombre de Jesús. Amén.